Namah Shivaya, buenos días. Comenzamos leyendo Ramana Maharshi y la senda del conocimiento de sí mismo. Capítulo 6, Arunachala, parte 5. Sin embargo, Sri Bhagavan jamás estimuló el interés por las visiones o la concentración en él, ni tampoco éstas se les aparecieron a todos los devotos o discípulos. Uno de los discípulos más devotos de Sri Bhagavan por aquel entonces era Seshadri Swami, el mismo Seshadri que había mantenido alejado a los estudiantes cuando él llegó a Tiruvannamalai. Vivía ahora en la colina, algo más abajo de la cueva de Virupaksha, que él visitaba con suma frecuencia. Había alcanzado un elevado estado espiritual y poseía gracia y belleza, lo que se revela claramente en los retratos que han llegado hasta nosotros. Tenía algo que le hacía parecerse a un pájaro. Era muy poco accesible, hablaba rara vez y cuando lo hacía sus palabras eran enigmáticas. Había abandonado su casa a la edad de 17 años y había recibido la iniciación en los mantras y yapas, que desarrollan los poderes ocultos, pasándose muchas noches sentado en un cementerio invocando a Shakti. No solo estimulaba a los devotos a ir a Ramanaswami, tal como él lo llamaba, sino que en ocasiones se identificaba con él. Sabía leer los pensamientos, y cuando Sri Bhagavan le decía algo a uno de sus devotos, le preguntaba: «Yo te he dicho eso u lo otro. ¿Por qué has vuelto a preguntar? ¿O por qué lo has hecho?». Rara vez iniciaba a alguien en los mantras, y si el aspirante era ya un devoto de Ramanaswami, le negaba siempre, invitándole a permanecer allí donde está la Suprema Upadesha, la guía silenciosa. En una ocasión, muy rara por cierto, exhortó a un devoto a emprender una sadhana activa, la búsqueda de la iluminación. Era un tal Subramanya Mudali, que, con su esposa y su madre, solía gastar la mayor parte de sus ingresos para preparar la comida para los sadhus que habían abandonado el mundo. Lo mismo que Echamal, cada día subía los alimentos a Sri Bhagavan y su ashram, y también a Seshadri Swami, cuando podía andar con él. Y sin embargo, al mismo tiempo, Seshadri Swami era propietario de tierras y estaba embarcado siempre en litigios para aumentarlas. Seshadri Swami, cuando se lamentó a él de tener tantas preocupaciones, le aconsejó que se dedicara por completo al servicio de Dios y buscara el desarrollo espiritual. «Mira, mi hermano tiene unos ingresos de 10.000 rupias y yo unos ingresos de 1.000 rupias. ¿Por qué no intentas tú obtener unos ingresos de, por lo menos, un centenar?» El hermano menor era Ramana Maswami y el ingreso el objetivo espiritual. Cuando Subramanya vacilaba aún, Seshadri Swami insistió y le previno que estaba cometiendo el pecado mortal de ofender a un brahmin. Puesto que tenía una fe mayor en Sri Bhagavan, Subramanya le preguntó si esto era cierto y Sri Bhagavan interpretó: «Sí, se puede decir que matas a Brahman si no te percatas de que tú eres Brahman». Seshadri Swami se sentó en cierta ocasión en la cueva del mango fija la mirada en Sri Bhagavan con el fin de leer sus pensamientos. Sin embargo, la mente de Sri Bhagavan, sumergida en la tranquilidad del espíritu, no parecía anidar ningún pensamiento y quedó tan confuso que dijo: «No aparece claro lo que piensa esta persona». Sri Bhagavan permaneció silencioso.
Al cabo de un rato, Seyadri Swami añadió: si alguien venera al señor Arunachala, será salvado. Y entonces Bhagavan preguntó: ¿quién es el que venera y quién es el venerado? Seyadri Swami estalló en una risa. Esto es precisamente lo que no aparece claro. Y fue entonces cuando Sri Bhagavan expuso ampliamente la doctrina de la manifestación del yo en todas las formas del universo, y sin embargo, permaneciendo inmanifestado y sin quedar afectado por ninguna manifestación del mismo ser que es la realidad única y el yo del que venera. Seyadri Swami escuchó pacientemente y al final se puso de pie y dijo: no sé qué decir. Todo esto se me antoja muy oscuro. Sea como fuere, yo venero. Y después de decir estas palabras, se volvió hacia la cumbre de la colina, se postró repetidas veces y luego se marchó. Y sin embargo, Seyadri Swami solía, en ocasiones, hablar también desde el punto de vista de la unidad, viendo todas las cosas como manifestaciones del Espíritu, pero fuere cual fuere desde el punto de vista del cual hablara, siempre hacía gala de un humor seco y desconcertante. Cierto día, Narayana Swami le vio contemplando un búfalo y le preguntó: ¿qué es lo que está mirando el Swami? Estoy mirando esto. ¿Está mirando el Swami el búfalo?, insistió. Y señalando el búfalo, Seyadri Swami le dijo: dime lo que es esto. Es un búfalo, respondió inocentemente, a lo cual Seyadri Swami estalló. Es un búfalo, tu búfalo. Llámale Brahman, añadió, y dando media vuelta se alejó. Seyadri Swami murió en enero de 1929. Tal como suele hacerse en el caso de un santo, su cuerpo no fue incinerado, sino enterrado. Sri Bhagavan asistió en silencio. Es venerado todavía en Tiruvannamalai y en el aniversario de su muerte, su retrato es llevado en procesión por toda la ciudad. Durante los primeros años que Sri Bhagavan pasó en la colina, continuó gradualmente el proceso del regreso a las actividades exteriores. Comenzó a dar paseos y a explorar la colina, a leer libros y escribir interpretaciones. Un tal Padmanabhava Swami, conocido también con el nombre de Jatai Swami, debido a su espesa cabellera, había formado un ashram en la colina y guardaba allí un número de libros sánscritos sobre conocimientos espirituales y ciencias aplicadas sobre la base espiritual, tales como las Ayurveda, la medicina tradicional hindú. Sri Bhagavan le visitó en repetidas ocasiones y estudió los libros, dominando su contenido a la primera lectura y fijándolo de tal modo en su memoria que era capaz de repetirlo capítulo por capítulo y verso por verso. Padmanabha Swami con frecuencia solía citarle como una autoridad cuando se planteaba una discusión sobre una doctrina. Se dice en las Puranas que en la ladera septentrional del Arunachala, cerca de la cumbre, un Siddha Purusha, un sabio con poderes sobrenaturales, conocido como Arunagiri Yogi, se sienta bajo una higuera de Bengala, en un lugar casi inaccesible, enseñando el silencio. Hay un santuario o mantapam dedicado a él en el gran templo de Tiruvannamalai. La historia dice que la gracia de Arunachala
guiando a los hombres a través del Mauna Diksha, la iniciación al silencio, en la senda de la investigación del yo que conduce a la liberación, aun cuando muy potente, se ha hecho inaccesible a la gente en esta edad espiritual tan oscura. Sin embargo, el significado simbólico del relato no lo hace menos verdadero. Sucedió un día, alrededor del año 1906, que Sri Bhagavan paseaba por la ladera norte de la colina cuando, en un lecho de río seco, vio una enorme hoja de la higuera de Bengala, lo bastante grande para servir en ella una comida. Suponiendo que había sido arrastrada por las aguas y, en su deseo de ver el árbol que daba hojas tan grandes, en una ocasión posterior siguió el curso del río. Llegó entonces a un punto desde donde se veía una gran planicie rocosa y en ella la higuera de Bengala, enorme y de un profundo verde. Quedó sorprendido al ver crecer aquel árbol en lo que parecía ser roca desnuda. Continuó ascendiendo, pero al acercarse metió su pie en un nido de avispas que le atacaron. Sri Bhagavan permaneció inmóvil hasta que las avispas hubieron terminado su trabajo, que, aceptando, impasible, su castigo por haber destruido su hogar, pero lo tomó como advertencia de no seguir su camino, y regresó a su cueva. Los devotos estaban ansiosos por su prolongada ausencia. Cuando le vieron, se asustaron a la vista de sus piernas, hinchadas e inflamadas. En repetidas ocasiones señaló dónde estaba la higuera de Bengala, pero jamás volvió a emprender el camino hacia aquel elevado punto e hizo desistir a todos los devotos que deseaban subir allí. Om Namah Shivaya.